Vamos a ver ahora la explicación desde el punto de vista de la dinámica que cogemos algo de cinemática, pero principalmente dinámica del movimiento del péndulo. Distinguiremos dos tipos de péndulo. El péndulo simple, ¿vale? En el que lo que tenemos es una cuerda y abajo una bola o una masa M, la cuerda tiene longitud L, lo que hacemos es separar un ángulo θ, la masa M de la cuerda y de la vertical y lo soltamos, ¿vale? Lo dejamos caer. Bien, empezaremos con este péndulo simple. Cuando nosotros tenemos el objeto colocado en esta posición, podríamos establecer un diagrama de fuerzas. El diagrama de fuerzas nos llevaría a que, bueno, tenemos la tensión y tenemos el peso. Aquí la clave son los ejes. Nosotros lo que tenemos es que el péndulo va a acelerar, va a aumentar su velocidad a lo largo de su trayectoria. Por lo tanto, vamos a generar un eje X tangente a la trayectoria y un eje Y perpendicular a la trayectoria. Como veis, la tensión se encuentra en el eje perpendicular a la trayectoria. Vamos a llamar, si os parece, al eje X y al eje Y, los vamos a llamar eje tangencial y eje normal, ¿vale? La tensión, como he dicho, está dentro del eje normal o del eje Y, pero el peso deberíamos de sustituir por sus componentes, lo que llamamos P sub X y lo que llamaríamos P sub Y, o P sub N, que podríamos llamar P sub T y P sub N, tangencial y normal. El ángulo θ es este, que es igual que este, por lo tanto claramente P sub I, que es lo mismo que el peso en la componente normal, es igual a mg por el coseno del ángulo. Mientras que P sub X o el P tangencial es mg seno del ángulo. Estableceremos la segunda ley de la dinámica para masa constante, ¿vale? En los dos ejes, en el eje tangencial y en el eje normal. Opa. M por AN, M por AT. En el eje tangencial la única componente es la P sub X, mg seno del ángulo. Y esto me da igual a la masa por la aceleración tangencial. En el eje normal tendremos la tensión menos el P sub I, mg coseno del ángulo, que da igual a la masa por la aceleración normal. Nosotros sabemos que la aceleración normal no es más que el v al cuadrado partido por el radio, y el radio del movimiento va a ser la longitud de la cuerda. De esta manera, nosotros podemos encontrar una relación entre la tensión, la velocidad y el ángulo. Pero quien define el tipo de movimiento que lleva el péndulo es la componente tangencial, porque la componente tangencial, que los ejes tangenciales estarán aquí en este punto y el normal aquí, es la que va a determinar cómo me muevo en el eje tangencial. La masa y la masa se me van y me queda la ecuación que g seno del ángulo es igual a la aceleración tangencial. La aceleración tangencial hemos visto en el movimiento circular uniformemente acelerado, que es alfa por L, en este caso alfa por el radio, alfa por L, ¿no? Esta sería la expresión. Si venimos para acá, lo que tendríamos es algo así como que el seno del ángulo es alfa por, bueno, perdón, G partido por L, vamos a ponerlo así si os parece, L partido por G, está bien hecho. L partido por G por alfa. El seno del ángulo, esta ecuación es una ecuación diferencial, ¿vale? ¿Por qué? Porque alfa no es más que la derivada segunda del ángulo en el tiempo, ¿vale? Entonces lo que yo tengo es una ecuación diferencial, algo así, ¿vale? Bueno, evidentemente hay algunos de vosotros que no vais a saber lo que es, pero esto sería una ecuación diferencial. Teta 2 puntos significa derivada segunda con respecto al tiempo. Esta ecuación diferencial tiene una fácil solución de una manera, pero una muy fácil solución de otra, y es
considerar que el ángulo es pequeño. ¿Por qué? Porque sabemos que el seno de un ángulo, cuando el ángulo es pequeño, se puede aproximar por su aproximación lineal, que es el propio ángulo. Los que veis polinomio de Taylor sabréis que el primer término del polinomio de Taylor del seno de x es x, cuando x tiende a cero. De manera que lo que me queda es que teta de t es igual a L partido por G por teta dos puntos. Lo que quedaría que teta dos puntos es G partido por L por teta. Y esta es la ecuación diferencial que me permite determinar el movimiento del péndulo. La solución a esta ecuación diferencial es una solución que es periódica. ¿Vale? El teta de t iría como el coseno o como el seno, ¿vale? Porque el coseno o el seno son aquellas funciones que tienen básicamente las componentes, o sea, las componentes de la segunda derivada se parece mucho, salvo constante, a la función original. No estudiaremos el movimiento este de momento, ¿vale? Si diéramos ecuaciones diferenciales, pues sí que lo podríamos estudiar, pero de momento no lo vamos a estudiar para nada, ¿vale? Recordar tensión, peso, es simplemente ir aplicando todas las expresiones. El péndulo cónico es un péndulo en el que la misma bolita la coloco en esta posición con respecto a la vertical y la lanzo para que empiece a describir este tipo de trayectoria. Claro, el péndulo cónico es bastante diferente o ligeramente diferente, apreciablemente diferente al péndulo simple. En el péndulo cónico yo tengo, bueno, el peso, diagrama de cuerpo libre, mg, y tendríamos la tensión. Pero ahora, al estar describiendo un movimiento circular con velocidad constante, ahora lo que tenemos es que la aceleración va a ir hacia el centro de la trayectoria, ¿vale? Hacia el centro del círculo. Esto implica que lo que tenemos aquí es dos ejes, uno que tendría que ir en esta dirección, el x más, y otro, por ejemplo, en esta otra y más. La tensión queda fuera de los ejes, pondríamos tx y ti, ¿vale? Donde tx, como el ángulo teta, vuelve a ser este, ¿vale? Tx es t seno y ti es t coseno. Volvemos a aplicar la segunda ley de la dinámica en el eje x y en el eje y, y tendremos que en el eje x, tx, es decir, t seno, es la responsable de la aceleración en el eje x, que es una aceleración centrípeta. Mientras que en el eje y tendremos que ti menos el peso es igual a cero, porque no hay movimiento en el eje vertical. Esto implica que la tensión de la cuerda depende fuertemente del ángulo, como es lógico. ¿Bien? De aquí, si la tensión de la cuerda depende del ángulo, yo podría hacer esto, mg coseno de teta por seno de teta es igual a m por v al cuadrado partido por r. La velocidad la podemos poner, si os parece, como omega por el radio, ¿vale? Entonces te quedaría algo así como omega cuadrado r, donde r, cuidado, r, sería esto de aquí. Esto sería r, que evidentemente va relacionado con L y con teta. Seno de teta es R partido por L. R es el seno de teta. Bueno, pues lo que tendríamos sería masa a masa, G tangente de teta es igual a omega cuadrado por L seno de teta. De esta manera nosotros podríamos determinar la velocidad angular del péndulo, sabiendo la longitud y el ángulo. G tangente de teta partido por L por el seno de teta en raíz es igual a omega. Tendríamos la velocidad angular del movimiento del péndulo cónico. A partir de aquí, omega es igual a 2pi partido por t, 2pi f, v es igual a omega por r. Podríamos determinar sin ningún problema todas estas magnitudes relacionadas con el movimiento circular.